Problema 2.43. En C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Aquí tenemos un problema de equilibrio. En este problema de equilibrio tenemos un peso que está actuando sobre el punto C. A partir de este punto C voy a sacar mi sistema de referencia para las fuerzas. Tengo tres fuerzas, la fuerza BC, la fuerza AC y la fuerza del peso que tiende hacia abajo. Entonces aquí podemos hacer un análisis previo hacia dónde van nuestras fuerzas. Si yo tengo un peso dirigido hacia abajo, ¿qué tengo que hacer para contrarrestar esta acción del peso? Porque aquí tengo una fuerza de acción, entonces tengo que aplicar una fuerza de reacción para este peso. ¿Cómo hacemos para mantener este peso en equilibrio? Bien, a partir de estas dos tensiones, de la tensión AC y de la tensión BC, tenemos que aplicar fuerzas dirigidas en sentido contrario a las del peso para mantenerlo en equilibrio. Entonces, si el peso va hacia abajo, las fuerzas de tensión las tengo que aplicar hacia arriba, en este sentido que les estoy señalando. En estos problemas es muy importante determinar el sentido de las fuerzas porque a partir de ello vamos a plantear las ecuaciones para resolver el sistema. Y siempre el primer paso que tenemos que hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre para nuestro sistema. Ese es el primer paso y es fundamental para resolver este tipo de ejercicios. Por ser el primer problema les voy a mostrar una analogía de cómo funcionan las direcciones para las fuerzas. Vamos a suponer que tenemos una partícula cualquiera y le vamos a aplicar dos fuerzas. Estas dos fuerzas van a tirar a partir de esa partícula en dirección contraria a la del peso. Aquí tenemos un peso que es el de 400 libras que está tirando hacia abajo. Si yo tengo un peso tirando hacia abajo, tengo una persona jalando esa cuerda hacia abajo, lo que yo tengo que hacer en la parte de arriba es aplicarle una fuerza de reacción a la persona que está jalando hacia abajo. Entonces tengo que aplicar fuerzas hacia arriba. Esta es una buena manera para determinar el sentido que cobran nuestras fuerzas. Es muy importante porque a partir de ese análisis hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que trazar un plano cartesiano y en ese plano cartesiano vamos a ubicar los vectores que representan a nuestras tensiones. Ya no vamos a utilizar dibujitos, sino que ahora vamos a utilizar vectores. Vamos a empezar por las tensiones que están tirando del peso. Yo tengo la tensión BC y tengo la tensión AC y el peso está dirigido hacia abajo, pero este peso sí tiene un valor. Tenemos que el peso W va a ser igual a 400 libras. Le vamos a llamar W al peso. Entonces, ¿cuáles son los ángulos para nuestras fuerzas? Es muy importante también definir todos los ángulos que se puedan para nuestros vectores porque a partir de los ángulos vamos a sacar las componentes de dichas fuerzas. Entonces, ¿cuál sería el ángulo para la tensión BC? El ángulo sería de 30 grados y para la tensión AC sería de 50 grados porque aquí tenemos ángulos alternos internos. Estos 30 grados que tengo aquí definen los 30 grados de la inclinación de mi tensión BC al ser alterno interno. Una buena manera de determinar estas relaciones es trazando a partir del punto en común que tienen las fuerzas un plano imaginario. A partir de este plano vamos a definir tanto las direcciones de las fuerzas como los ángulos. A partir de aquí, de estas líneas que trazamos, vemos que es más fácil suponer que la inclinación de la tensión BC es la misma que tenemos en la parte de arriba, es decir, los 30 grados que colocamos aquí. Y de la misma manera para la tensión AC tenemos los 50 grados aquí abajo al ser alterno interno ese ángulo. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y a partir de este diagrama vamos a empezar a trabajar en el siguiente paso. Ya cubrimos el paso 1 que es el bosquejo del problema que nos los dio el ejercicio y ya cubrimos el paso 2 que es determinar el diagrama de cuerpo libre a partir de ese bosquejo. Paso número 3. Encontrar todas las componentes que participan en el sistema. Aquí volví a colocar la imagen del diagrama de cuerpo libre que determinamos en la diapositiva anterior. Pero aquí tenemos un detalle muy importante. Vamos a hacer un cambio de variable para las tensiones. Al tener la tensión BC como una variable de 2 o más letras, se me hace más complicado trabajar las ecuaciones. Así que vamos simplemente a cambiarle el nombre a esas tensiones. En lugar de poner tensión BC vamos a poner A y en lugar de poner tensión AC vamos a poner B. Aquí no quiero que se confundan, simplemente estamos cambiando el nombre de las variables y que posteriormente vamos a cambiar cuando terminemos de resolver el problema, así que no se preocupen, simplemente lo que estamos haciendo aquí es cambiar el nombre para nuestras variables. Las condiciones de equilibrio las vamos a explicar cuando planteemos las ecuaciones. Vamos a elaborar una tabla donde se incluyan las fuerzas, los ángulos, las componentes en X y las componentes en Y para cada una de nuestras fuerzas.
En la primera columna se van a enlistar todas las fuerzas. Vamos a empezar por la fuerza A. ¿Cuál es el ángulo para la fuerza A? Tenemos que son 30 grados, así que lo anotamos. ¿Cuál es la componente en X de nuestra fuerza A? Aquí tenemos un detalle muy importante. No tenemos el valor para la tensión A o para la tensión BC. No tenemos un valor. No hay nada que nos diga, por ejemplo, que la tensión A es igual a 200 libras, por ejemplo. Porque para encontrar una componente en X multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo, pero en este caso no tenemos una fuerza. ¿Qué se hace en esa situación? Lo que tenemos que hacer es mantener simplemente el nombre de la variable y multiplicar por el coseno del ángulo. Aquí deberíamos de tener una fuerza, pero como el problema no nos la proporciona, de hecho es la tensión que nos está pidiendo el ejercicio, simplemente colocamos el nombre de la variable. La componente en X va a ser igual a por el coseno del ángulo, y la componente en Y también va a ser igual a por el seno del ángulo. No tenemos la magnitud para la fuerza, así que simplemente colocamos el nombre de la variable y seguimos con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la fuerza B, que es igual a la tensión AC, y el ángulo es igual a 130 grados. Estamos tomando el ángulo a partir del eje X del primer cuadrante en contra de las manecillas del reloj. Como tengo 50 grados y yo sé que los dos cuadrantes suman 180 grados, lo que tengo que hacer es restarle a 180 grados los 50 grados que tengo por debajo de la fuerza para obtener finalmente el ángulo completo a partir del eje X del primer cuadrante, lo que me hace un total de 130 grados para la fuerza B, y es el ángulo que colocamos aquí. Ahora, para las componentes hacemos el mismo proceso. Como la tensión B no tiene una magnitud, simplemente la colocamos, mantenemos esa variable y la multiplicamos en el caso de la componente en X por el coseno del ángulo, que es 130 grados. Y en el caso de la componente en Y multiplicamos también la misma variable por el seno del ángulo, que también son 130 grados. Y finalmente tenemos la fuerza W, que es el peso, que tiene un ángulo de 270 grados porque está sobre el eje del cuadrante número 3. La componente en X va a ser igual a 0 porque el coseno de 270 grados es 0, y si multiplicamos 0 por el valor de la fuerza nos sigue dando 0, así que en esta componente en X vamos a tener un valor de 0, pero en la componente en Y vamos a tener un valor de menos 400 libras porque el seno de 270 grados es menos 1 y lo multiplicamos por la fuerza, es igual a menos 400 libras. Les voy a mostrar cómo sale ese resultado con la calculadora para que no se confundan. Bien, para el primer caso de la componente en X sería la fuerza por el coseno del ángulo, pero yo sé que el ángulo vale 270 grados, pero como les mencioné, el coseno de 270 grados es 0 y al multiplicarlo por la fuerza me va a seguir dando 0, así que la componente en X es igual a 0. Y ahora para la componente en Y tenemos igual la fuerza por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 270 grados. El seno de 270 grados es menos 1 y al multiplicarlo por 400 me da menos 400 libras, que es el valor de la componente en Y que tenemos aquí. Y aclarado todo esto, empezamos con el paso número 4, sumatoria de las fuerzas en X. Una vez que ya identificamos todas las componentes que están participando en nuestra partícula, vamos a hacer una sumatoria de las fuerzas en X y la vamos a igualar a 0. ¿Por qué es igual a 0? Es lo mismo que tenemos aquí en las condiciones de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a 0. Estamos suponiendo que nuestro sistema esté en equilibrio, y para que nuestro sistema esté en equilibrio las componentes deben ser igual a 0, es decir, nuestra resultante debe de ser igual a 0. ¿Qué implica que nuestra resultante sea igual a 0? Implica que nuestro sistema esté en equilibrio. A partir de estas condiciones de equilibrio vamos a resolver nuestras ecuaciones. Entonces en el paso número 4 es la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. En este paso voy a sumar todas las componentes que tenga en esta columna. En esta columna que les estoy señalando, todas las componentes que tengamos aquí las vamos a sumar y las vamos a igualar a 0. ¿Cuáles son las componentes que tengo en esta columna? Tengo la componente A por el coseno de 30 grados más la componente B por el coseno de 130 grados más 0, pero como es 0 no lo vamos a colocar, entonces igualamos esta expresión a 0. Y ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda. Ya terminamos con las componentes en X, ahora nos vamos con las componentes en Y. Aquí en este caso ya tenemos 3 componentes, por lo tanto van a notar la diferencia. Paso número 5. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Ahora utilizamos esta condición de equilibrio. Yo no quiero que sobre mi eje X se mueva,
así que vamos a igualar a 0 esta expresión, empezando por a por el seno de 30 grados más b por el seno de 130 grados menos las 400 libras que es la componente en y del peso va a ser igual a 0. Simplemente colocamos todas las componentes en y. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones planteadas a partir de las componentes del sistema, vamos a continuar con el siguiente paso, que es la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Como ya tengo mis dos ecuaciones, lo que vamos a hacer en este paso es despejar una variable cualquiera, puede ser A o puede ser B, porque posteriormente vamos a aplicar el método de sustitución para resolver estas dos ecuaciones. Entonces, en este paso, una vez que en el paso anterior ya determinamos las dos ecuaciones que salen de nuestras componentes, tanto de las componentes en X como de las componentes en Y, ahora vamos a despejar una variable de la primera ecuación. En este caso yo voy a despejar la variable A. Para despejar la variable A simplemente voy a pasar este término del lado derecho, pero lo vamos a pasar con signo negativo, es decir, a por el coseno de 30 grados va a ser igual a menos b por el coseno de 130 grados, pero seguimos teniendo una expresión afectando a nuestra variable que queremos despejar. A se está multiplicando por el coseno de 30 grados, y si quiero despejar esta variable a, tengo que pasar esta expresión de multiplicar aquí, la tengo que pasar dividiendo en el miembro derecho de la ecuación, quedándome de la siguiente forma. A va a ser igual a menos el coseno de 130 grados sobre el coseno de 30 grados por b. Y hasta este punto ya podemos empezar a simplificar esta expresión. Vamos a utilizar la calculadora para dividir el coseno de 130 grados sobre el coseno de 30 grados. Colocamos la expresión en la calculadora y me da un resultado de 0.7422, así que ese es el valor que vamos a colocar. En lugar de poner toda esta expresión complicada, vamos a colocar el resultado que nos dio la calculadora. Entonces A va a ser igual a 0.7422 de B. A esta expresión la vamos a llamar ecuación número 1 y continuamos con el paso número 7, que es sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Ahora quiero que noten esto. Aquí en este paso, en el paso número 6, despejamos una variable, despejamos la variable A, pero para aplicar el método de sustitución, en la siguiente ecuación tengo que despejar la variable contraria a la que despejé en el paso número 6. Es decir, si yo aquí despejé la variable A, en este paso número 7 vamos a despejar la variable B. Así que anotamos la expresión que determinamos en la diapositiva anterior y vamos a empezar despejando esta ecuación. Yo quiero tener de este lado b por el seno de 130 grados va a ser igual a 400 libras menos a por el seno de 30 grados. Simplemente pasamos las 400 libras al lado derecho, pero como tiene signo negativo la ponemos con signo positivo. Pero a por el seno de 30 grados es positivo, la pasamos del miembro derecho con signo negativo. Ahora tenemos un seno de 130 grados multiplicando a nuestra variable b. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar dividiendo estos senos de 130 grados al miembro derecho, pero esto se divide en cada uno de los términos que tenga en el lado derecho. Así que vamos a dividir las 400 libras sobre el seno de 130 grados y de la misma manera a por el seno de 30 grados lo vamos a dividir sobre el seno de 130 grados. Entonces b me quedaría que es igual a 400 libras sobre el seno de 130 grados menos seno de 30 grados sobre el seno de 130 grados por a. Simplificando esto en la calculadora nos da un resultado para b de 522.1629 libras menos 0.6527a. Lo pueden comprobar en la calculadora y a esta expresión la vamos a llamar ecuación número 12. Ya en el siguiente paso vamos a aplicar el método de sustitución para resolver la ecuación 1 y la ecuación número 2. Como yo tengo que a va a ser igual a 0.7422b y yo ya sé que b es igual a esta expresión, vamos a sustituir la equivalencia de b en la ecuación número 1. Así que en el siguiente paso empezamos a resolver las dos ecuaciones por el método de sustitución, es decir, vamos a resolver por el método de sustitución las ecuaciones 1 y 2 y aquí las volvemos a anotar. Esta es mi ecuación número 1 y esta es mi ecuación número 2. Entonces, primer paso, sustituir la ecuación número 2 en la ecuación número 1. Vamos a sustituir la equivalencia de b en la variable b que tengo en la ecuación número 1. Entonces me queda de esta forma, a va a ser igual a 0.7422 y en lugar de poner b vamos a poner la equivalencia de b, que es lo mismo que tenemos aquí.
Ahora, como está multiplicando 0.7422 a estos dos términos, lo vamos a desarrollar, quedándome que A va a ser igual a 387.5493 libras menos 0.4844 de A. Simplemente multiplicamos el primer término por el primero, lo colocamos y luego multiplicamos el primer término por el segundo y también lo colocamos respetando el signo. Y aquí quiero que noten también otro detalle muy importante. Aquí tengo menos 0.4844 de A. Es un término semejante a la variable que le quiero dar valor y por ser semejante se la vamos a sumar. Entonces me quedaría que 1.4844A va a ser igual a 387.5493 libras. Simplemente pasamos este menos 0.48 al miembro izquierdo, pero como tiene signo negativo lo pasamos sumando. Imaginariamente aquí en la A tenemos un 1, simplemente le estamos sumando a este 1 esta expresión. Y ya finalmente para encontrar el valor de A vamos a dividir las 387 libras entre 1.48, quedándome que A va a ser igual a 387.5493 libras entre 1.4844. Hacemos esta división en la calculadora y finalmente obtenemos el valor para A, que es igual a 261.08 libras. Ya encontramos la primera incógnita que nos estaba pidiendo el problema. A partir de este valor es muy fácil calcular la siguiente tensión, así que vamos a sustituir el valor de A en la ecuación número 2. En realidad aquí ya podría sustituir el valor de A tanto en la ecuación E1 y despejar B, y también lo que vamos a hacer en este caso es sustituir el valor de A en la ecuación número 2. Como yo ya tengo el valor de A, simplemente lo vamos a sustituir aquí, quedándome que B va a ser igual a 522.1629 libras menos 0.6527 A. ¿Pero cuánto vale A? A vale 261.08 libras, así que lo colocamos. Y aquí tenemos una simple multiplicación. Lo que hacemos es colocar B igual a las 522 libras menos la multiplicación de estos dos términos que me da 170.4069 libras. Y acá ya tenemos una resta. B va a ser igual a 351.75 libras. Y es así a cómo determinamos las tensiones que nos estaba pidiendo el ejercicio. Y ahora vamos a resumir los valores. Los valores, recuerden que al inicio hicimos un cambio de variable y para la tensión AC la igualamos a B, pero yo sé que B vale 351.75 libras, así que la tensión AC va a ser igual a 351.75 libras. Lo mismo para la tensión BC, la igualamos a A, pero yo sé que A vale 261.08 libras, por lo tanto la tensión BC va a ser igual a 261.08 libras. Bien, de mi parte es todo. Cualquier duda o sugerencia la pueden comentar para que la resuelva. Gracias.